al pueblo de México, gloria al Señor. Ahorita más de 80 pastores están aquí entre nosotros representando un gran movimiento en nuestra nación. Así es que siento un gran honor poder predicarles. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios, capítulo 11. En nuestro compañerismo, con el paso de los años, se han estado mirando una serie de cosas que van revelando fallas y aciertos. Algunos de ustedes se acordarán hace muchos años y pueden estar de acuerdo conmigo cómo se han ido revelando cosas, hemos ido creciendo, madurando, aprendiendo. Hemos ido agarrando experiencia inclusive de nuestros propios errores. ¿Cuántos errores hemos cometido? Una de las cosas que han venido sobresaliendo en nuestro compañerismo con el paso de los años, por una parte, son los pastores que están edificando un ministerio fructífero, un ministerio impactante. Todos los que están viejos junto conmigo en el ministerio están de acuerdo conmigo. Hemos sido testigos de una cantidad de hombres que han ido edificando un buen ministerio, igual los que estamos predicando en la conferencia. Pero por otra parte, con dolor y tristeza también, estamos viendo entre nosotros a hombres que, a pesar de que ya tienen más de 5 años en el ministerio, algunos tienen mucho más que 5 años, pero no han podido despegar. No han podido lograr un ministerio fructífero con el que un día soñaron cuando recién se fueron al campo. El ministerio de algunos pastores está siendo como el caminar de los israelitas, 40 años dando vueltas y no llegando a la tierra prometida. ¿Por qué este estancamiento? ¿Por qué esta infructividad en algunos pastores? Porque hay pastores que, a pesar de que ya tienen 5 años de pastor, 10, 15 años, inclusive más, estos hombres todavía no saben lo que se siente pastorear una iglesia de más de 80 personas. Algunos de nuestros hombres no saben todavía lo que se siente que su propia iglesia los sostenga financieramente. Una cantidad de nuestros hombres no saben lo que se siente hacer discípulos e enviar obreros y abrir iglesias hijas. Hay una cantidad de nuestros hombres que no saben lo que eso se siente. Creo que una de las causas puede ser la falta de sabiduría en sus vidas. Esta conferencia se llama El que gana almas es sabio. Vale más que usted sepa que hay una dirección de Dios, hay una búsqueda de la mente de Dios para nuestro compañerismo cada 6 meses. Por eso nació este título y por eso nació este sermón que yo le he titulado El que gana almas es sabio. Proverbios 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Tengo la costumbre de leer de nuevo cuando es un solo versículo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así se llama mi sermón: el que gana almas es sabio. Vamos a ver en primer lugar, cuando se envía un obrero al ministerio, se le envía a ganar almas para Cristo. ¿Cuántos de ustedes dicen obvio? Pero ¿se da cuenta que lo tenemos que repetir en un sermón? Porque hay veces que no parece obvio. Hay hombres que enviamos al ministerio y no tardan mucho tiempo en tener un tremendo éxito en su trabajo secular. Y pasa el tiempo
Y de pronto escuchamos testimonio de lo bien que les está yendo en el trabajo secular. ¿Qué nos importa eso, mis hermanos? A mí no me importa eso. Cualquier pastor que envía a un obrero lo envía a ganar almas, no a tener éxito en algún trabajo secular. Sé que hay que trabajar secularmente, muchos pioneros. Pero, mis hermanos, qué triste es cuando hombres son enviados al campo, son enviados a ganar almas, porque para eso son enviados, para ganar almas. Y es lo que menos ganan. Y pasan los años y es lo que menos ganan. Entonces, de pronto se supone que el trabajo secular era un plan B. Tiene que ser un plan B para todo aquel que se va a pionar una iglesia. El trabajo secular tiene que ser un plan B. Pero con el paso del tiempo, para algunos pastores, el plan B es la iglesia, es el ministerio. Inclusive hay hombres que están tan entregados a su trabajo secular que tienen el pastorado como un hobby. ¿Y dónde quedó el plan B? Cuando se envía un obrero al ministerio, se le envía a ganar almas. ¿Y sabe una cosa? Para eso se trabajó por lo menos 3 años. Para discipularlo. ¿Cuánto trabajo? Algunos 4 años, algunos más que eso. Pero ¿cuánto trabajó el pastor en ese discípulo? ¿Cuánto trabajo? Y el plan de todo esto, ganar almas. Después se le envía al campo y se empieza a hacer unas inversiones gigantescas, hermano, de dinero. Y otra vez, ¿para qué? Para lo mismo, para ganar almas. Y de repente, si eso no está sucediendo, entonces, ¿qué pasó con todos esos años de discipulado? Todos esos años de preparación que era exclusivo para enviarte al campo a ganar almas. Y después, ¿qué ha pasado con la inversión financiera? Así es que se envía un nuevo pastor. ¿Para qué cree? Para pastorear gente. Es natural que tu pastor y tu iglesia madre esperen que ganes almas. Cuando yo envío un obrero al campo, yo hago mi mejor esfuerzo para discipularlo, para enseñarle todo lo que yo sé. Y cuando lo envío al campo, hago mi mejor esfuerzo para apoyarlo financieramente. Entonces, yo espero fruto. Yo espero que gane almas. Yo no lo envié a otra cosa más que a ganar almas. Para eso se le discipuló por años, para eso se le ha invertido. Armando hablaba ahorita, fue a inaugurarle a su hermano Víctor en Campeche. ¿Cuánto dinero hemos gastado nada más para que se llevara a cabo la inauguración? Y podemos hablar de cada iglesia, Claro, yo espero fruto de Víctor en Campeche. Yo espero fruto de cualquier hombre que envío al campo. No estamos gastando tanto tiempo en preparar hombres, en discipularlos y después tanto dinero para que de repente no haya almas. Si están pasando los años en tu ministerio y tú no estás haciendo esto de ganar almas, de fructificar, creo que algo malo está pasando con tu vida, algo malo está sucediendo en tu vida, en tu ministerio. Hay una enfermedad que se llama esterilidad. Dice nuestro texto, el fruto del justo es árbol de vida. Lo que quiere decir es que cuando logras edificar un ministerio que está dando fruto, eso te va a llenar de vida, te va a llenar de felicidad, de satisfacción. Yo veo a los pastores fructíferos, llenos de muchas satisfacciones.
Veo a los pastores que en un tiempo no tenían nada, pero de pronto tienen algo. El pastor Adalberto Castro, lo miré pasar momentos difíciles en Mazatlán, Sinaloa, situaciones críticas, pero después Dios le dio una segunda oportunidad, hermano, y ahora estuve recientemente predicando para él una iglesia preciosa, una iglesia fructífera, con discípulos, con almas, con finanzas, hermano. De eso se trata. Y cuando usted mira a un hombre fructífero, va a ver un hombre con grandes satisfacciones. ¿Por qué? Porque dice nuestro texto que dar fruto nos da vida. ¿Cuántos de ustedes saben que fuimos creados para ser fructíferos? Aún los árboles, mis hermanos, fueron creados para ser fructíferos. Donde sea que veamos a un pastor que ya tiene más de 5 o 10 años en el ministerio y no se mira en él que su fruto va en aumento, téngalo por seguro que hay causas, hay razones. Proverbios nos dice muy claramente, en Proverbios 26, versículo 2, dice: la maldición nunca vendrá sin causa. No hay maldición sin causa, no hay infructuosidad sin causa. Estaba mirando, dos sinónimos de la palabra infructuosidad son esterilidad e inutilidad. Dos sinónimos. No sé si algunos de ustedes se acuerdan el pastor Greg hablaba en uno de sus sermones de un hombre que habían enviado a pionar en varias ciudades. Creo que fue el año pasado. Y en ninguna ciudad había tenido fruto. Y al estudiar la vida de este pastor, se encontró a un hombre con un carácter seco, serio, tan serio que espantaba, sin gracia para comunicarse con los demás. O sea, era un ignorante en el trato con el ser humano. Porque para tratar con el ser humano se necesita sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que a este pastor le hubiera ido muchísimo mejor si hubiera estudiado la carrera de veterinario. De veras, ¿cuántos de ustedes saben que hay gente que se la lleva mucho mejor con el perro, con el gato, con el perico que con los seres humanos? Es asombroso eso. Un pastor no puede tener esa falla tan grave. No hay maldición sin causa. Cada vez que yo estudio la vida de hombres que no han podido dar fruto, siempre voy descubriendo causas. Todo pionero, en su sano juicio, cuando se va al ministerio, espera que Dios le dé, número 1, almas; 2, discípulos; 3, finanzas. En su sano juicio espera eso. Pero cuando pasan los años y no estás teniendo un crecimiento de nuevos conversos, un crecimiento de discípulos, un crecimiento de finanzas, tú no puedes ser un pastor feliz, realizado. No importa que estés teniendo mucho dinero y estés haciendo dinero en tu trabajo secular, pero si tú dices que has sido llamado por Dios, una persona infructífera no puede sentirse feliz ni realizado. Dice: el fruto del justo es árbol de vida. Cuando te fuiste al ministerio, te fuiste con la idea correcta en tu mente de ganar almas, de hacer discípulos, de abrir iglesias, de tener finanzas. ¿Por qué? Porque eso lo miraste en tu pastor, lo miraste en tu iglesia madre, lo miraste en otras iglesias madres, en otros hombres, los miraste cómo empezaron a fructificar. Entonces, cuando tú te fuiste con esa idea también. Espero que sí. Cuando una pareja se casa, piensa en tener hijos. Cuando un agricultor siembra, piensa en tener fruto. Cuando un ganadero compra sus primeras vacas, piensa en becerritos y muchas cosas más. Cuando un pionero se va a abrir una iglesia,
Cuando un hombre se va a pastorear, piensa en tener ovejas, discípulos, finanzas, iglesias, hijas. Porque eso es algo natural. Todo labrador, todo trabajador en su sano juicio espera fruto de su trabajo. Entonces, cuando un pastor pasan los años sobre su ministerio y nunca experimenta lo que es pastorear una iglesia de 80 gentes o más, no sabe lo que es sentir que su propia iglesia lo sostenga financieramente, no sabe lo que significa abrir iglesias, enviar obreros, parir iglesias, hijas. Hay algo malo ahí. Cuando pasan los años y esas cosas no están sucediendo, hay algo malo ahí. Aquí en China se le llama esterilidad. Por eso estamos en una conferencia como esta, escuchando dirección de Dios. Toda la semana, sobre todo, hay un punto que sobresale sobre todos los puntos: que seamos fructíferos. Los hijos de Dios, que seamos fructíferos. Si han pasado los años y tú no estás fructificando, ponme atención, por favor. Lo dijo Carlos Spurgeon hace muchos años, lo voy a decir yo para que no me eches la culpa nada más a mí. Si han pasado los años y no estás fructificando, deberías considerar seriamente en abandonar el ministerio y dedicarte a otra cosa. Es muy en serio la sugerencia, no estoy jugando. Hay momentos donde yo me paro ante hombres y con toda sinceridad te digo, me paro para desanimarlos. Es ya de veras. Y yo sé que te tuve que decir que lo dijo Carlos Spurgeon hace 200 años, porque si no te vas a enojar nada más conmigo. Pero mira lo que me dijo mi pastor, el pastor Mitchell. También para que no te enojes tanto conmigo. Mi pastor me hablaba en una ocasión acerca de pastores infructíferos y me decía cómo estos hombres crean la doctrina de la esterilidad, usan textos bíblicos para respaldar su falta de fruto. Y dice el pastor Mitchell, el favorito de estos pastores estériles es este: uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Y él le llamó a eso la doctrina de la esterilidad. Y cuando yo lo escuché dije, qué interesante. Hombres creando una doctrina, la de la esterilidad. La doctrina de la esterilidad que crean gente que es infructífera. Así es que cuando se envía un obrero al ministerio, se le envía a ganar almas para Cristo. Quiero ir a mi segundo punto. Se necesita sabiduría para lograr edificar un ministerio fructífero. Dios, que no le dé ningún infarto a nadie. Que puedan aguantar, Señor, y les cambie el corazón esta noche. Dice nuestro texto, el que gana almas es sabio. ¿Qué quiere decir eso? Que no cualquiera va a ganar almas. Qué versículo tan pequeño, pero tan revelador. No cualquiera va a poder edificar un ministerio fructífero. Gloria a Dios por esos hombres fructíferos, por esos hombres que están creciendo más y más. Oh, hermano, tenemos tantos en México y alrededor del mundo en nuestro compañerismo, pero mi sermón va porque queremos más. Porque queremos que cada uno de ustedes, sin excepción, edifique un ministerio fructífero. Pero para eso, dice la palabra de Dios, se necesita sabiduría. Proverbios 20, versículo 28 dice, y con dirección sabia se hace la guerra. Sí, hermano, se hace la guerra con inteligencia. Muchas veces hemos enseñado de una verdadera guerra espiritual que existe, y vale más que usted sepa que eso es cierto. El diablo tiene poderes sobrenaturales y además de eso
tiene todo un ejército de demonios bien estructurados y divididos en todo el mundo, tomando dominio de personas, de familias, de ciudades, de naciones. No cualquiera va a arrebatar las almas al diablo. ¿Puede decir un fuerte amén? No cualquiera va a poder arrebatar las almas al infierno mismo. Está hablando aquí que va a tener que ser gente con sabiduría, gente con inteligencia, porque con sabiduría se hace la guerra. Pablo, el pionero de pioneros, el hombre que tuvo fruto en Santa María y medio mundo, escribe en Efesios 6:12 acerca de este ejército. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un día, platicando con el pastor José Torres acerca de pastores infructíferos, me dio una ilustración que me encantó. Me dice que él un día le tuvo que decir a un hombre de estos: mira, si tú fueras caballo de carreras, yo no apostaría por ti. Me encantó esa ilustración. No se la pedí al pastor José Torres, pero ya se la quité. Me encantó. Si fueras caballo de carreras, yo no apostaría por ti. Estás perdiendo todas las carreras. ¿Cómo voy a apostar por ti, compadre? ¿Cuántos de ustedes llevan ya varias carreras perdidas? Se necesita sabiduría. Esto no es un juego, mis hermanos. Estamos hablando de diablos, demonios reales que han destruido la vida de ministros, matrimonios, familias de ministros. Esto no es un juego, hermano. No está el título así porque no había otra cosa que ponerle. Vale más que usted sepa que esto es palabra de Dios. No es palabra de un pastor, de un líder en México. Esto es palabra de Dios. Se necesita sabiduría. Se necesita la más alta inteligencia para ganar almas, para arrebatarle almas al enemigo. Se necesita la más alta inteligencia para levantar una buena iglesia fructífera y sólida. Se necesita la más alta inteligencia para edificar un ministerio fructífero. El que gana almas es sabio. Muchos de nosotros tiramos la escuela en nuestro pasado muy temprano. Hoy estaba en el banco y me vuelven a preguntar: ¿escolaridad? ¿Para qué me pregunta eso, hombre? ¿Qué no sabe que soy el líder del compañerismo? Pero cada tanto me preguntan mi escolaridad y todavía me pesa haber tirado la escuela, Dios mío. Pero lo que me anima es que no soy solo. Muchos de ustedes son una bola de vagos igual. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que hicimos la mayoría de nosotros? Tiramos la escuela. Aleluya. Pero ¿sabe? Qué triste que hoy todavía algunos de ustedes sigan tirando la escuela. Que hoy como cristianos todavía sigan tirando el estudio. Todavía sean apáticos a aprender. A mí me impacta cuando hay pastores que viven cerca y que no vienen a una conferencia. ¿Sabe qué es eso? La más alta ignorancia. Tienen un daño en el intelecto estos hombres. Están a unas horas para estar en una conferencia. ¿Con qué pagaremos esos 3 sermones del pastor Greg Mitchell? ¿Con qué pagaremos lo que se va a escuchar toda esta semana? Hermano, y hay alguna cantidad de pastores que están cerca y no vienen a una conferencia. No sé qué pretexto puedan tener, Dios mío, pero hay un daño en el intelecto. Un daño en el intelecto. Entonces podemos decir como los Samson: por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, por eso nunca fructificamos. Yo no sé dónde estaba el diablo cuando los Samson hicieron esa canción, pero está buenísima, el mensaje está pero revelador. Qué triste es que en el pasado muchos de nosotros tiramos la escuela y que ahora que Dios nos ha salvado y que nos ha dado una nueva oportunidad. Yo he dicho muchas veces que cuando Dios nos salvó,
con la salvación, con el paquete de salvación, venía una nueva oportunidad para triunfar en la vida. Pero ¿cuántas veces todavía hay cristianos que no quieren saber nada del estudio? ¿Cuántos cristianos tienen tantos años en la iglesia, en el cristianismo, y no han leído nunca la Biblia de pasta a pasta una sola ocasión? Son batallosísimos para leer libros, para ir a conferencias, para ir a rallies, a discipulados. Son batallosos. Estamos hablando de aquellos que destruyeron su primera oportunidad, están destruyendo también la segunda. Pero se necesita mucha sabiduría para edificar un ministerio fructífero. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen los pastores que han estado edificando un buen ministerio, una buena iglesia? ¿Suerte? Hay personas que dicen, ese pastor tiene suerte, tiene palancas. Amén. No, hay algo más involucrado. Cuando usted ve a un pastor fructífero, estos hombres tienen toda una serie de cosas buenas. Estos hombres tienen algunas áreas de la vida algo diferente, algo han aprendido, son sabios para muchas cosas. Mire, póngame atención, le voy a dar unos ejemplos. Se necesita sabiduría para evangelizar. Nada más para que usted tenga una idea cómo se necesita tanto la sabiduría. Por eso dice Proverbios 20:28, con dirección sabia se hace la guerra. Sí, se necesita inteligencia para hacer estrategia tras estrategia de evangelización. También se necesita sabiduría para predicar y enseñar la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, aquel que quiere ser predicador, pastor, tiene que ser apto para enseñar, tiene que estar preparado en la predicación. Así es que los pastores que fructifican por lo regular tienen una pasión para hacer sermones, tienen una pasión para hacer series de estudios, tienen una pasión por alimentar al rebaño. No importa que sea un grupito pequeño, pero tienen una pasión para alimentarlo. Tratan de hacer siempre los mejores sermones. Hermano, se necesita inteligencia para poder convertirse en un buen predicador, en un buen exponente de la palabra de Dios. Necesita sabiduría también para tratar bien a la gente. Amabilidad es una característica que debe tener todo pastor o todo hombre que quiere ser pastor. La amabilidad es una clave muy importante. Hermano, muchos de nosotros venimos de un mundo de violencia, de un mundo de pleito. Muchas cosas venimos cargando en nuestras vidas. Hay cosas que tienen que cambiar. Y una de las cosas que tiene que cambiar es el carácter, el saber tratar a la gente, el darle un buen trato a la gente, el saber sonreír. Se lo está diciendo a alguien. Algunos de ustedes me conocen hace pocos años, pero si ustedes me hubieran conocido antes de ser cristiano, yo crecí en un ambiente de violencia, golpeando, siendo golpeado, correteando, siendo correteado. Ese era el ambiente de violencia. Pero aquí la Biblia me enseña cómo debe ser el pastor, cómo debe ser aquel que anhela ser pastor. Tiene que tener un buen carácter. Un día mientras pastoreaba en Navojoa, andaba yo muy serio, demasiado serio. Alguna prueba que andaba pasando yo por ahí quizás, y me subí al camión, al pecero. En aquel tiempo me tocó sentarme en la parte de enfrente y ahí voy. No hay nada que me hiciera reír. Yo estoy hundido en mi seriedad, en mis pruebas. De repente rebasa un carro al pecero, se pone enfrente y está un letrero que dice: sonríe, idiota, tú puedes. Cuando yo miré eso, créame, hermano, me empecé a reír. Empecé a voltear para todos lados. Dije, ¿quién se daría cuenta? Qué vergüenza. Santo remedio, empecé a sonreír. No tienen que esperar que les salga un letrerito de estos para que sonrían, para que sean amables con la gente. Dios tiene sentido del humor y no me mandó la Biblia, me mandó un letrerito bien especial. Se necesita sabiduría para recoger ofrendas y promesas.
Pastores, cuando no tienen sabiduría, cometen muchas torpezas al recoger ofrendas, al recoger promesas. Hermano, la gente no es tonta. La gente tiene cerebro, tiene mentalidad, y se necesita inteligencia para levantar ofrendas, para levantar promesas. Se necesita sabiduría también para que tengas una buena relación con Dios. Sabiduría, se tiene que aprender a orar, aprender a estudiar la Biblia, a tener una relación cercana con el Señor. Necesitarás sabiduría también en tu relación con tu pastor. Es asombroso lo que hablaba el pastor Craig acerca de ese hombre que en 10 años le llamó solamente 2 ocasiones. Dios mío, eso es un absurdo, eso es una locura, hermano. Cuando la Biblia dice sujétate a tu pastor, da la imagen de tener una cuerda, que estás agarrado de él, estás cerca de tu pastor. Todo esto, hermano, todo esto, cuando tú estudias la vida de los hombres fructíferos, vas a encontrar una cantidad de virtudes, una cantidad de cosas que tienen que ver con sabiduría en sus vidas. No están fructificando porque tienen mucha suerte. Hay inteligencia. Ellos conocen estas cosas que yo estoy hablando esta noche. También necesitarás sabiduría en tu relación con los demás, para que no andes peleando con nadie. Dice Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sabiduría. El que es sabio en todas estas cosas va a ganar almas con el paso de los años, va a fructificar. También un pastor sabio se dedica a ser discípulos. Hay pastores que no tienen ni siquiera eso en la cabeza, no están haciendo discípulos. No hace mucho me encontré con un hombre, un pastor, y me dice, supo que yo me reunía con los hombres los domingos, y me dice, creo que voy a empezar a hacer eso cada mes. Ni viendo a ti, Dios mío, dije. Se necesita coco, sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el que gana almas es sabio. Un pastor sabio edifica un buen matrimonio, una buena familia. Primera de Timoteo 3, versículos 4 y 5 dice que gobierne bien su casa. Dice, el que no sabe, está hablando de sabiduría, el que no sabe, inteligencia, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Pastores, discípulos, donde sea que veas a un pastor fructífero, la sabiduría ha jugado un papel muy, pero muy importante en ese hombre. La sabiduría. Y dices tú, no, hermano, es la oración. Sí, pero es la inteligencia la que lo lleva a la oración. Es la inteligencia, la sabiduría. Se necesita sabiduría para edificar un ministerio fructífero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo adquirir esa sabiduría que es tan necesaria para todo? Pero hoy estamos hablando de ser pastores fructíferos. Se necesita sabiduría para todo. Yo quiero hablar, en tercer lugar, de algunas fuentes de sabiduría. Hace algunos años para acá, yo he estado pensando mucho en un plan de crecimiento personal. El hombre que no tenga un plan bien definido, un plan de crecimiento personal, difícilmente va a estar creciendo en sabiduría semana a semana, mes tras mes, año tras año. John Maxwell, un escritor de liderazgo, habla muy fuerte acerca de tener un plan de crecimiento personal. Bueno, la Biblia nos enseña a tener un plan de crecimiento personal, tener un hambre por sabiduría. Hambre. ¿Por qué hombres están a unas horas de una conferencia, sea en Nogales, en San Luis, en Mexicali, donde sea, a unas horas va a haber conferencias y no van? Hay un daño tremendo en el intelecto. Esos hombres van a pasar los años y van a seguir, hermano, como los israelitas en el desierto, dando vueltas por 40 años. ¿Por qué? Porque no hay un hambre por la sabiduría. No la ven tan necesaria.
A lo largo de mis 38 años en Cristo, yo he venido desarrollando un plan de crecimiento personal. Cuando recién me entregué a Cristo, entré a ese plan sin saberlo, sin entenderlo. ¿Por qué? Porque me empecé a sentar por primera vez en la iglesia y empecé por primera vez a escuchar predicaciones y estudios. Y ahí, sin yo saberlo, sin yo proponérmelo, me metí en un plan de crecimiento espiritual, intelectual. A las 2 semanas mi pastor me regala una Biblia y me empieza a enseñar de la necesidad de estudiar la Biblia, y batallando y todo, pero obedecí y creció mi plan de crecimiento personal. Se desarrolló. Después me enseñaron a leer libros y creció mi plan. Me enseñaron a estar en conferencias, en discipulados, en rallies, y creció mi plan. Y al paso de 38 años he ido enriqueciendo mi plan de crecimiento. Un plan de crecimiento personal. Se lo voy a dar, lo he hablado en algunos lugares donde he predicado. Se lo voy a dar lo más rápido que sea posible, compartirle cuáles han sido mis fuentes de inteligencia en estos 38 años, cuál ha sido mi plan de crecimiento personal. Número 1 está la Biblia, el estudio personal de la palabra de Dios. Sí, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio al ignorante. Amén. Qué tremendo. Este libro ha hecho inteligentes a las personas más ignorantes, a las personas más fracasadas los ha hecho fructíferos. Este libro, aleluya, la Biblia contiene la más alta inteligencia. Número 2, está tu pastor. Lo más seguro en este mundo, después de la Biblia, está tu pastor. Por eso dice Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad tu fe. Oh, hermano, hay que escuchar a tu pastor, hay que escucharlo lo más que sea posible. Ahora estaba predicando yo en el Distrito Federal, en la conferencia. El pastor Greg había predicado 2 días anteriores. Yo sabía que él iba a predicar en la conferencia, así es que llegué comprando sus predicaciones, porque yo quería escuchar a mi pastor. Y en la primera oportunidad que tuve en carretera, puse los discos y escuché sus sermones. Pero esto, hermano, lo he venido haciendo desde siempre. Yo he estado tratando de escuchar a mis pastores en todo tiempo, porque es una fuente de inteligencia. Así es que nunca pares de pedirle consejos. Esta tarde mañana lo estaba bombardeando en mi oficina, lo estaba bombardeando con preguntas, y desde que llegó prácticamente bombardeando, aprovechando el tiempo. Qué tremendo es tener un pastor. Yo tengo 2. Pasemos a la tercera fuente de sabiduría: los demás predicadores. Oh, hermano, este compañerismo está rico de predicadores. Este compañerismo Dios lo ha enriquecido de predicadores. Por eso trata de estar en todas las conferencias que puedas. No escatimes dinero, cansancio, lo que sea. No escatimes. Lo siento, pero si tú estás cerca de una conferencia y no vas, creo que tienes un daño muy grande en tu intelecto, y eso te va a afectar muchas áreas de la vida. Continuamente tenemos rallies, continuamente tenemos discipulados. Puedes estar comprando discos, predicaciones, series de estudios. Escucha, siempre trata de estar escuchando. Oh, hermano, es una maravilla que ha bendecido mi vida. Siempre estoy escuchando predicaciones. Nunca paro de estar escuchando predicaciones. Por lo regular, los pastores somos los que siempre estamos predicando. Necesitas darte tiempo para estar escuchando continuamente a una tremenda cantidad de hombres de Dios. La cuarta fuente de sabiduría en mi plan de crecimiento personal son los libros. No tengo la menor duda de que mucho de lo que ahora soy se lo debo a la cantidad de libros que he leído,
al paso de los años. Anoche yo hablé de 2 libros, sugerí 2 libros, recomendé 2 libros. El pastor Mitchell siempre está recomendando libros. Hay 2 libros que él nos recomendó hace unos meses atrás y los leí, créeme, eso es impactante, mis hermanos. Libros que te pueden crecer, dar crecimiento en tu inteligencia, y esa inteligencia pueden bendecir todo lo que tú hagas. Y si vas a ser un pastor fructífero, vale más que sepas que se necesita mucha inteligencia. También algo que ha enriquecido ese plan es que veo los buenos ejemplos y siempre los sigo. Nunca permito llenarme de envidia por el éxito de otro y criticarlo y hablar mal de esa persona. Nunca me permito algo así. Mejor lo estudio y trato de aprender por qué esa persona está teniendo éxito. Los buenos ejemplos y 6, los malos ejemplos. Asegúrate que estas fuentes siempre las tengas abiertas en tu propia vida. La Biblia, tu pastor, los demás predicadores, los libros, los buenos ejemplos, los malos ejemplos. Nunca pares de estar buscando la sabiduría. Tienes que tener un plan de crecimiento personal. Estamos viviendo una época donde la televisión y las redes sociales están idiotizando a mucho mexicano, a mucha gente. Les están destruyendo el cerebro. Están cayendo enredados en las redes y perdiendo el tiempo en 1000 tonterías cuando pudieran estar creciendo en sabiduría, en intelecto. Fuentes de sabiduría que te van a ir haciendo una persona sabia para edificar un ministerio fructífero y para edificar muchas cosas buenas, porque la sabiduría, créeme, te va a ayudar para edificar muchas cosas buenas en la vida. Quiero terminar mi sermón. Por eso la palabra de Dios nos habla en este texto tan maravilloso, Proverbios 4, versículos 7 y 8. Por favor, trata de marcar estos 2 versículos en tu Biblia con el marcador más brilloso que puedas tener. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Oh, qué escritura. La sabiduría, dice, engrandecerá tu ministerio cuando tú la hayas abrazado, cuando la hayas valorado, cuando tengas hambre de adquirir sabiduría. Va a engrandecer tu vida, tu ministerio. La sabiduría, dice, te dará honra pública. Harás un impacto maravilloso ante mucha gente. La sabiduría, dice este texto, te llevará de la mano por un ministerio fructífero, por un ministerio ganador de almas. El que gana almas es sabio. La sabiduría va a engrandecer. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. Abrázala. Busca la sabiduría. Aquí está. Búscala, y ella va a engrandecer todo tu ser, va a engrandecer tu ministerio y te va a dar una honra pública con tanto fruto. Amén, de tal manera que vas a sentir un gozo, vas a sentir una alegría, porque dice: el fruto del justo es árbol de vida. Te vas a llenar con la vida de Dios, muchas satisfacciones, nada de vergüenzas, muchas satisfacciones. Eso es lo que hace la sabiduría. Por eso dice el texto: el que gana almas es sabio. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús.